lo que en esta última semana se pudo hacer antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito a que abran sus Biblias ahí en Lucas capítulo 22. Gloria a Dios. Lucas 22. Dice de esta manera, en nombre del Señor Jesucristo, dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por recordar, y no solamente estos días, sino siempre recordar todo lo que tú hiciste y lo que has hecho en favor nuestro. Señor, ayúdanos a valorar, Señor, esa obra maravillosa, redentora en la cruz del Calvario. Señor, que no pasemos por alto, Señor, todo esto, sino que lo vivamos y lo recordemos por siempre y lo guardemos en nuestro corazón, porque es lo más maravilloso que tú has hecho en nuestra vida para reconciliarnos con el Padre. Siembra tu palabra y séllala en cada corazón, y que no vuelva a ti vacía, antes sea prosperada, por lo cual tú la envías en esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nos está hablando acerca de la Escritura sobre la fiesta. Dice que esta fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. La nación de Israel celebraba año tras año esta fiesta de la Pascua. ¿Y de dónde nació esta celebración de la Pascua? La Biblia nos habla en el libro de Éxodo, en el capítulo 14 de Éxodo, donde el Señor le había dicho a la nación de Israel que ellos deberían de celebrar la Pascua. En el capítulo 14 de Éxodo, dice de esta así, en el versículo 24, Éxodo 14, 24, dice, perdón, es 12, capítulo 12, versículo 14. Éxodo 12, 14 dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarás. Era un día memorable. ¿Qué era lo que iban a celebrar? Nos dice en el versículo 24: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esta celebración, esta fiesta que vemos aquí en esta última semana antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el Señor se les había dicho a la nación de Israel que siempre la tenían que celebrar, siempre tenían que recordar, porque era un recordatorio de lo que el Señor había hecho con la nación de Israel, de liberarlos de la esclavitud que ellos habían tenido por más de 400 años en la nación de Egipto. Y ahora estamos viendo aquí en esta escritura de Lucas cómo aquí está el Señor Jesucristo, está aquí y van a celebrar esta Pascua. Y luego dice
en Lucas 22 dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. ¿A quién? A Jesús, porque temían al pueblo. Y algo que dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y ahorita en la representación, ¿quién fue el que le dijo que por qué se desperdiciaba perfume tan caro? Realmente exactamente fue Judas, el Iscariote. Era el que guardaba la bolsa. Y dice, este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Vemos aquí cómo fue llevado, cómo fue entregado el Señor Cristo ante el pueblo de los judíos, porque ellos estaban procurando quitarle la vida al Mesías. Estaban buscando una ocasión para acusarle y para poderle ellos quitarle la vida. Y llegó ese momento cuando Judas vende al maestro. Y luego nos sigue diciendo la escritura que después el Señor celebra con ellos la cena, instituye la cena del Señor y les habla que su cuerpo va a ser entregado y su sangre va a ser derramada por sus pecados. Después anuncia cómo Pedro lo va a negar. Cuando Pedro había dicho que él iba a ir hasta la muerte, pero el Señor le dijo, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y después de esto, el Señor va al Getsemaní. Y dice en el versículo 39, y saliendo se fue, después de que termina y platica con los discípulos, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y dice la escritura que él, estando en agonía, dice el 44, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. 2 veces el Señor les dice que oren para que no entren en tentación. Pero después de eso, cuando él habla con ellos, entonces es cuando viene la gente, viene una turba. Dice aquí en el versículo 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y nos narra la historia que uno de los discípulos tomó una espada e hirió a uno, un siervo del sacerdote, y le corta la oreja derecha. Y el Señor en su misericordia pone esa oreja en su lugar y dice que la toma su oreja y le sana. Ahí el Señor, viendo su misericordia y su bondad hacia ese siervo, el sacerdote, obra un milagro. Pero se llevan al Señor Jesucristo, y en eso narra la Biblia que después de eso Pedro niega al Señor Jesucristo, el cual dice que cuando lo negó 3 veces y el gallo canta, dice que él lloró amargamente porque él había dicho que iba a ir hasta la muerte. Muchas veces podemos muy fácil decir qué vamos a hacer, pero cuando llega el momento difícil, hermano, el Señor
Es el único que sabe qué es lo que vamos a hacer. El Señor nos ayude a tomar esa convicción cuando decimos algo para hacer por el Señor. Pero dice que él lloró amargamente. Dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. De ahí empezó por alguien, como se dice, el Calvario, el que va entonces el Señor Jesucristo hacia ese lugar, el Gólgota, donde se le llama el lugar de la calavera. Y ahora podemos ver aproximadamente, por lo que dicen los que han estudiado, que eran aproximadamente las 12 de la noche cuando al Señor Jesús es llevado ante Anás. Anás era el suegro de Caifás y él había sido destituido del cargo de sumo sacerdote por los romanos, pero el pueblo seguía dándole esa posición de autoridad a este hombre llamado Anás, porque así dice la escritura más adelante, que en el versículo, dice en el versículo 66, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dísnoslo. Y le dijo: si os lo dijere, no creáis, y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos le hemos oído de su boca. Y entonces de ahí, hermanos, ahí se lo llevan ante Pilato. Ante Pilato se lo llevan, y dice la escritura ahí en Marcos, vamos ahí a Marcos capítulo 15. Estuve leyendo lo que dicen otro de los evangelios, y Marcos narra muy detalladamente todo lo que sucede cuando va ante Pilato. Capítulo 15 de Marcos, versículo 1 dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Sin duda, cumpliéndose la palabra del Señor, lo que había escrito Isaías en el capítulo 53, donde dice que como cordero y fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores, dice la palabra, enmudeció y no abrió su boca. Cumpliéndose aquí la palabra del Señor. Pero nos dice en el capítulo 15, en el versículo 15: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Todo esto, hermano, aconteció en ese momento. Después
aproximadamente desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, el Señor lo traían de un lugar a otro, de un lugar a otro. Y luego dice en el versículo 29, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esa misma manera los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Todo esto, hermano, estaba sucediendo al Señor Jesucristo. Y nos dice que cuando él estaba en esa cruz, él exclamó la primer palabra en el capítulo, en Lucas. Vamos a Lucas capítulo 23, en el versículo 34, donde dice en el 33: y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El Señor expresa la primer palabra, expresando Padre, reconociendo a Dios como su Padre, porque él había, dice la Escritura, que él había venido a hacer la voluntad del Padre. San Juan 5:30 dijo: no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahí está hablando la primera palabra el Señor Jesucristo, hablándole a su Padre. Antes de ir a la cruz había hablado con el Padre. Inclusive le había dicho: si es posible que pase de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú quieras. Ahí estaba el Señor en una sumisión al Padre, reconociendo la autoridad de su Padre, porque había venido a hacer la voluntad de Él. Y le dice: perdónalos. Lejos de pedir por su situación, hermanos, el Señor Jesucristo está pidiendo, se centra su oración hacia los demás, diciendo: perdónalos. Perdónalos. No se estaba viendo a sí mismo, no estaba orando por sí mismo, estaba diciéndole al Padre que los perdonara, porque no sabían lo que estaban haciendo, no entendían, había sido cegados y ellos habían hecho todo esto, le habían injuriado, le habían golpeado, se habían burlado de él, porque dice, no sabían lo que habían hecho. El Señor habla del perdón, y qué mejor intercesor el Señor Jesucristo por nosotros. Él intercedió al Padre pidiendo perdón por nosotros. Y nos dice Hebreos capítulo 9:15, hablando del Señor como intercesor, dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibieran la promesa de la herencia eterna. Gloria a Dios, porque qué mejor mediador, hermano, qué mejor intercesor. Desde el principio, de ahí en la cruz, el Señor intercedió por nosotros, diciendo al Padre que nos perdonara, porque no sabíamos lo que hacíamos. Y luego nos dice una promesa, en Miqueas capítulo 7, en el versículo 18 y 19, donde dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia.
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios, hermano. Eso nos debe de gozar, porque mire, una de las doctrinas más maravillosas es acerca del perdón. No cualquiera puede perdonar. El Señor Jesús, Él extendió su primer palabra que Él dijo es pidiendo al Padre el ser perdonados. Él si hubiera sido un vengativo, si Él se hubiera enojado, Él, hermano, nos hubiera en un momento hubiera exterminado a todos los que estaban ahí. Pero el Señor había venido a perdonar. Y algo maravilloso, que el perdón de Dios, hermano, el día de hoy está vigente. No importa lo que tú estés haciendo, no importa lo que tú hayas hecho. Cuando tú te acercas al Señor y puedes contemplarlo ahí en la cruz y puedes ver lo que Él hizo de su amor derramado por nosotros, podemos decir: Señor, perdóname, perdóname, Señor, porque mis pecados te llevaron a esa cruz, mi iniquidad te llevó a la cruz, porque Él tomó nuestro lugar, hermano. Y maravilloso que dice que Él sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Así es que cuando el Señor lo ha hecho, hermano, ¿por qué traer a flote los pecados de nuestra vida pasada? Alguien dijo el pastor que yo tenía, nada más el adversario es el único buzo que entra a lo profundo del mar y saca nuestros pecados y nos los restrega, pero nunca Dios nos va a restregar de donde nos perdonó, porque cuando le confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Gloria a Dios. Y nos sigue diciendo acá en Lucas, en capítulo 23, en el 35, sigue narrando, donde dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de Él. Después de que les perdónalos. Aquí el pueblo, dice, lo estaba mirando, y aún, dice, los gobernantes estaban burlando de Él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, en 3 idiomas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ahí vemos a 2 malhechores, 2 hombres. Uno vio su condición solamente física, no pudo ver su condición espiritual de condenación, porque él estaba ahí sufriendo esa cruz. ¿Por qué estaba ahí? Ellos estaban ahí estaban siendo condenados por su pecado, porque eran malhechores, eran hombres perversos. Pero el Señor Jesucristo estaba en una cruz, no porque Él era un pecador, sino Él fue a la cruz porque cargó tu pecado y mi pecado. Él cargó ahí tu iniquidad y mi iniquidad. Gloria a Dios por su misericordia, hermano. Por eso decía este canto, por ese canto que estonábamos muy hermoso: por eso no comprendo lo inmenso de tu amor. ¿Por qué? Dice: ¿por qué me amas tanto si soy un pecador? Qué maravilloso el amor del Señor, hermano. Ahí estaba ese hombre viendo su condición. Quizás él quería salvarse para seguir delinquiendo, para seguir pecando, porque estaba cegado. El enemigo lo tenía cautivo y no pudo ver su condición espiritual. Y pudiendo estar ahí en el autor de la vida, el dador de la vida y del perdón,
que sin duda escuchó cuando el Señor dijo: perdónalos. No entendió, estaba cegado ese hombre y no entendió su condición. Y en vez de pedir misericordia, empieza a injuriar al Señor diciendo: sálvate y sálvanos a nosotros. Qué tremenda situación de este hombre. Pero acá hay otro malhechor que diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él estaba reconociendo su situación, su condición de pecado, que él estaba siendo condenado por su pecado, porque él era un pecador y merecía estar ahí. Pero sin duda volteó a ver al Señor Jesús, y cuando él dijo: mas ningún mal ha hecho, ningún mal hizo. Jesús y le dijo a Jesús, este hombre: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sin duda este hombre había visto ese título diciendo: Jesús, este es el rey de los judíos. Y él por eso lo reconoció como un rey. Quizás este hombre había oído, quizás este hombre había escuchado a personas que le habían testificado, quizás este hombre había visto a una persona cercana que Dios había hecho algo en su vida. Pero este hombre, su delito, sus pecados lo habían arrastrado, pero sin duda había oído, no lo sabemos. Pero él vio al Señor y reconoció que él era un rey. Reconoció que Jesucristo tenía un reino y que él iba a regresar y que iba a tener un reino. Quizás era un hombre que había oído y que había creído, pero se había dejado llevar por las amistades. Porque mire lo que dice en San Juan, en San Juan, perdón. San Juan 14, donde el Señor habla, cuando este hombre está diciendo: acuérdate cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la respuesta que el Señor le dio. Y mire lo que el Señor había dicho a sus discípulos en San Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y me encanta lo que dice esto: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él tiene un lugar preparado. Él tiene un lugar preparado. El cielo es una ciudad donde hay moradas, donde es un lugar maravilloso. Y el Señor Jesús nos dice: donde yo estoy, yo quiero que tú estés. Donde yo estoy, yo quiero que tú estés, que tú estés. Pero yo te pregunto: ¿tú también quisieras estar en ese lugar? Porque aquí hay personas que quizás son como el ladrón que no ha reconocido su condición. Estando en la fuente del agua de vida, estando enfrente del que puede perdonar sus pecados, está cegado como ese otro malhechor que no ha reconocido su condición, que quiere seguir haciendo pecado. Para esas personas Dios te está dando una oportunidad hoy. Porque vengamos a la casa de Dios, realmente hemos reconocido nuestra condición de pecado. Y es necesario que el Espíritu Santo sea atento a la voz del Espíritu Santo y podamos reconocer nuestra condición como estamos delante de Dios. Porque estás en la fuente del agua de vida. Estás donde se habla la palabra. No desperdicies la oportunidad que Dios te está dando. El Señor está diciendo que en la casa del Padre hay muchas moradas.
quisiéramos estar en esas moradas. Hemos aceptado el perdón del Señor para ir a esas moradas. El Señor dice, Jesús dijo, donde yo estoy, yo quiero que tú estés. ¿Se da cuenta cómo el Señor es tan bueno y maravilloso? Que Él está pensando siempre en usted, en usted, en usted y en mí. Diciendo, no es siendo egoísta, sino diciendo, yo quiero que estén donde estoy yo. Porque él le dijo, el Señor le dijo a este ladrón, estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué habrá en el paraíso, hermano? ¿Qué hay en el paraíso? El apóstol Pablo fue a ese lugar y nos lo narra en segunda a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 12:2, donde dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si es en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Está hablando de él, porque él nos explica si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pero lo que sí sabe es que fue en ese lugar. Dice, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué vería el apóstol Pablo? ¿Qué escucharía en ese lugar maravilloso? Apocalipsis nos dice que hay un mar de cristal. Apocalipsis nos dice que está el árbol de la vida. Y nos narra Apocalipsis lo que habrá en esa ciudad. Que el mar es como un mar, como si fuera cristal, donde las calles son de oro. Y lo más glorioso, hermano, es que la Biblia dice que en ese lugar no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad y no va a haber muerte. Qué maravilloso, hermano. ¿Cuántos vamos y queremos ir a ese lugar, hermanos? Por eso estamos aquí, por eso estamos sirviendo al Señor, por eso le hemos reconocido como nuestro Señor. Porque el Señor no es nada más para que nos dé unas bendiciones temporales. Dios es un Dios que trasciende, es un Dios eterno y tiene bendiciones eternas para aquellos que le hemos conocido y que le estamos siguiendo. Y a ese lugar de ese paraíso, el Señor le dijo a este hombre, a este malhechor, que iba a estar con él en el paraíso. Este hombre reconoció que él era un rey, que Cristo era un rey y que él tenía un reino. Por eso cuando Pilato está interrogando en una de las interrogaciones que le está haciendo al Señor Jesucristo, lo está interrogando en San Juan 18, cuando le dice Pilato, llama a Jesús, le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y entonces el Señor le responde lo que le había preguntado, que si era el rey de los judíos, y le dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Nosotros somos ciudadanos del reino, hermano, y vamos para esa ciudad maravillosa que el Señor ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que hemos decidido tomarlo como nuestro rey. Gloria a Dios. Pero ahora vamos a la siguiente palabra. Ahí seguimos en Lucas 23. En Lucas 23, donde le dice a su madre,
donde le dice a su mamá, que le dice: madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. ¿Por qué, hermano? Pero mire, le dice, no le dice madre, perdón, le dice mujer. Mujer, le dice: mujer, he ahí tu hijo. No le dice mamá, no le dice madre, le dice mujer. El Señor Jesucristo, sin duda, bueno, no sin duda, el Señor Jesucristo fue el primogénito de María. Fue el primogénito. Y sin duda, Él aprendió el oficio de José, su papá. Y después nos narra la Escritura que María tuvo más hijos, porque así nos lo dice la Escritura. En Mateo capítulo 13, en el versículo 55, donde dice, cuando él dice que el Señor estaba haciendo maravillas y prodigios, y empezaron a decir: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y dice que tuvo 4 hermanos varones. Y dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Cuántas hermanas tendría? No lo dice la Escritura. Dice: ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Estaban maravillados del Señor Jesucristo. Él fue el primogénito. Y le dice ahora aquí, él como primogénito, sin duda, se ha de haber quedado al frente de la casa cuando José, que ya no habla la Escritura sobre su vida, que posiblemente él ya no vivía. Pero ahora el Señor está en la cruz y le está diciendo, está con el discípulo amado, y le está diciendo ahora a ella, a María, le dice: mujer, he ahí tu hijo. Como diciendo, Él se va a encargar, tú encárgate de Él. Y luego le dice a él: hijo, he ahí tu madre. Ahí sí le dice tu madre, que la tomara como su mamá. ¿Por qué se la encargaría a Juan? La Biblia dice que, y por lo que hablan las Escrituras, Juan era el discípulo amado del Señor, era el más allegado. Entonces sabemos que Juan fue el teólogo, el que escribió el libro de Apocalipsis. Fue el que vivió más años que todos los demás discípulos. Pero ahí está. Pero sin duda, imagínense, está María contemplando al Señor desfigurado, porque la Biblia dice en Isaías, dice: verlo hemos, mas sin atractivo para que lo deseemos, porque fue molido por nuestros pecados. Quiere decir que lo golpearon, lo desfiguraron, que fue una sola llaga. No dice que por sus llagas, por su llaga, quiere decir que todo su cuerpo totalmente estaba desfigurado. Imagínese el Señor desfigurado a su cara, con esa corona de espinas, la sangre cubriéndole el rostro, sus ojos, sus oídos, todo. Ahí contemplando María. Y sin duda, ella se hacía muchas preguntas. Sin duda ella se interrogaba muchas cosas y recordaba las promesas que Dios le había dado a ella cuando Dios la escogió para que fuera la madre del Salvador. Sin duda ella tenía estas palabras cuando el ángel habló con ella y le dijo en Lucas capítulo 1, 29, cuando ella le dijo, entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. Y fíjese lo que le dice el ángel:
este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Qué le estaba dando? Le estaba diciendo que si le iba a dar el trono de su padre, es que él era un rey. ¿A quién se le da un trono? Solamente a un rey. Jesucristo fue descendiente de la línea de David, de la tribu de Judá. Y le está hablando aquí. Imagínese estar contemplando María a Jesús. Sin duda está pensando: el Hijo del Altísimo, el que el Señor le va a dar el trono de David, su padre. Y donde dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cuántas cosas pensaría María en ese momento? ¿Cuántas cosas? Y si ella se interrogaba, se preguntaba: Señor, esa promesa, ese rey ahora está en esa cruz. Pero el Señor Jesucristo no vino a ser un rey temporal, hermano. El Señor Jesús no vino a ser un rey de que iba a establecer su reino en Jerusalén. El reino del Señor Jesús está vigente hasta el día de hoy. ¿Sabes dónde, hermano? En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón. El reino de Dios está establecido en nuestra vida, porque Él es el rey de nuestro corazón. Él merece nuestra alabanza y adoración. Aleluya, gloria al Rey de Reyes. Aleluya, gloria a Dios. Imagínese ahora María. Lo había dicho el ángel Gabriel, pero ahora vemos un hombre temeroso de Dios llamado Simeón. En Lucas capítulo 2, en el versículo 33, este hombre piadoso, el Espíritu Santo lo llevó cuando estaban ahí con el Señor Jesucristo, y le dice este hombre, le dice a María, dice: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él cuando lo llevaron al templo ahí a presentar. Dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Sin duda él recordó esas palabras que proféticamente le había dado Simeón, que una espada iba a traspasar su alma. Y ahí estaba María contemplando a su hijo primogénito, el que tenía una promesa de ser un rey para siempre. Pero ella no entendía quizás en ese momento, o quizás ella estaba entendiendo que él tenía que padecer. Pero ahí estaba ella contemplándolo en esa cruz. Pero ahora vemos al Señor Jesús pronunciando otra palabra en Lucas capítulo 23. Perdón, hermanos. Ya, son solamente 3 palabras los que yo voy a compartirles. La cuarta palabra, el viernes vamos a estar a las 3 de la tarde. Póngase de pie, hermanos. Póngase de pie en esta hora. Hace un momento cantábamos un canto muy hermoso. Una vez escuché a una mujer que lloraba y que lloraba, y yo me acerqué. Estábamos en la alabanza, y yo me acerqué a ella, y yo empecé a ministrarla. Y esa mujer me dijo:
Yo le pregunté: ¿por qué lloras tan desconsolada? Porque muchas veces lloramos como si no hubiera consuelo, hermano, cuando en el Señor hay consuelo. Ella lloraba desconsolada y yo le dije: ¿por qué lloras de esa manera? Dijo: es que Jesús, porque tenía que morir. ¿Por qué tenía que morir? Yo le dije: no has entendido. Él murió por ti. Él murió para reconciliarte con el Padre. Él murió para que darte vida. Él murió para redimirte de tus pecados. Y está vigente el día de hoy su perdón. Está vigente el día de hoy esas palabras que dice que tú y yo estaremos un día en ese lugar que Él ha preparado para nosotros. Aleluya. Tú quieres estar en ese lugar donde Él está. Tú y yo tenemos que permanecer en el Señor. Tú y yo tenemos que permanecer en Cristo. Él es el Rey de tu corazón. Ese hombre, ese malhechor, entendió que él era un rey. El Señor Jesús es un rey, pero su reino no es de este mundo, hermano. Por eso tú y yo tenemos que vivir conforme al Espíritu de Dios, no conforme a este mundo. Y un día tú y yo vamos a ir a ese lugar que Él ha preparado, en ese paraíso, en ese lugar maravilloso, que todos cuando mueren, todos quieren ir a ese lugar, pero no todos quieren recibir el perdón. Pero hoy es día de perdón. Hoy es el día de salvación. No lo deseches, no lo rechaces. No seas como el otro que lo injuriaba y que quería seguir viviendo su vida. No quieras vivir tu vida. No quieras pedirle vida al Señor para seguir pecando. Pídele vida para amarlo, para servirle con todo tu corazón. Voy a pedir que puedas cantar. Aleluya, maravilloso.